Ministro de Vivienda y Urbanismo, que ustedes ven en pantalla, Carlos Montes, un político de larga data en Chile, del Partido Socialista, con altos niveles de credibilidad y apoyo, que ha sido sometido a una acusación constitucional en el Congreso. Pero la noche del martes, faltando 2 minutos para que terminara aquel día, la defensa legal del ministro ha presentado la respuesta contra esa acusación. Pese a que se esperaba que fuera presentada en algunos días más, este trámite tendría la intención de acortar los plazos y votar lo antes posible. Y lo habían conseguido, ya que se adelantó para el 4 de enero, entonces, la votación. En el documento de 175 páginas, la defensa de Montes argumenta que es una acusación constitucional improvisada, que carece de un mínimo rigor jurídico. La defensa la encabeza el decano de Derecho de la Facultad de la Universidad de Chile. En la misma línea intentan desmantelar la idea de la supuesta responsabilidad previa que tendría el jefe ministerial. Asimismo, se establece que siempre se ejerció el llamado control jerárquico. Es parte de la defensa de una acusación constitucional que hasta el momento no pareciera tener posibilidades de prosperar en la Cámara de Diputados, donde tendría que avanzar para luego entonces ser discutida en el Senado. Si no avanza, efectivamente se cae la acusación constitucional. Conversemos con el diputado por la región metropolitana, Tomás Hirsch. ¿Cómo está, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Usted además es integrante de la comisión revisora de esta acusación constitucional. Efectivamente, soy parte de la comisión revisora. Esa es por sorteo, se sortean los diputados y diputadas integrantes de la comisión revisora, pero en mi caso además soy presidente de la comisión de vivienda, por lo tanto me ha tocado interactuar ya durante 2 años permanentemente con el ministro Carlos Montes y he podido conocer muy de cerca la dedicación y el trabajo que está realizando, sobre todo por una tarea fundamental que le encomendó el presidente Gabriel Boric, que es el plan de emergencia habitacional. Como entiendo que esta transmisión llega a muchos otros países, es bueno saber que el plan de emergencia habitacional es el desafío de construir 260.000 viviendas sociales durante este periodo de gobierno, que sería un salto cualitativo como no hemos tenido hasta ahora, para ayudar a resolver el déficit tremendo que tenemos de vivienda en Chile. A eso ha estado dedicado el ministro. Personalmente me ha tocado, como digo, como presidente de la Comisión de Vivienda, contribuir en esa dirección. Y bueno, lamentablemente ahora tenemos que ocupar tiempo en una acusación que, tal como se ha mencionado acá y lo ha dicho la defensa, lo hemos dicho nosotros, es muy mala. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo he sido coautor de varias acusaciones constitucionales en el periodo anterior. Algunas prosperaron, otras se cayeron, pero lo mínimo que uno buscaba era el rigor de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución y en la ley. Y esta no lo tiene. Entonces es bien lamentable porque se transforma en una pérdida de tiempo. Los mismos diputados acusadores no han llegado a las sesiones de la comisión, sus invitados tampoco han llegado, yo creo que sintiendo que no hay mucho que defender por el lado de ellos. Así que, bueno, tenemos que cumplir con nuestra tarea. Y yo creo que esta acusación no va a pasar de ninguna manera de la votación que se realice en la Cámara de Diputadas y Diputados. A ver, es interesante lo que usted nos dice, porque efectivamente la acusación política debe cumplir con requisitos que están establecidos en la normativa, ¿no es cierto?, constitucional. De hecho, que es que si hay algunas de las responsabilidades con las que no se ha cumplido, entonces es posible avanzar en una acusación constitucional. Muchas veces las acusaciones, y en realidad las más de las veces, se convierten en un juicio político por parte de opositores. No se establece fidedignamente la coherencia con las supuestas razones técnicas por las cuales se podría establecer entonces o acusar constitucionalmente a un funcionario público. Sin embargo, en este caso parece haber de los dos tipos de problemas. Avancemos por el primero. Usted dice que no se cumplen o al menos la acusación no establece un rigor técnico que permite identificar cuáles serían las causas por las cuales se le acusaría al ministro. Mira, las acusaciones constitucionales están claramente definidas en la misma Constitución de la República. Y allí se dice que tiene que haber una transgresión a las normas constitucionales o a la ley o un dejar de cumplir. Hay otras razones que tienen que ver con el honor de la patria, en fin, poner en riesgo la seguridad del país, pero no es el caso.
Los autores de la acusación, los firmantes, se han concentrado en ese primer punto. Sin embargo, no mencionan ninguna norma específica que haya sido no cumplida o transgredida. Mencionan normas que se deben cumplir, pero no dicen en qué situación, en qué momento. Hay una, por ejemplo, que habla del deber de informar por cualquier autoridad pública cuando hay conocimiento de un delito. Pero eso dice que es cuando se tiene el convencimiento absoluto de ese delito y cuando no está en manos de la justicia porque ya ha sido denunciado por alguien anteriormente. Bueno, en el caso del ministro, él recibe un informe en el cual no se indica en absoluto que hay alguna situación irregular. Esa es la información que él recibe el 8 de junio. Ahora bien, efectivamente es posible que ese informe fue un informe que no contenía toda la información necesaria y por algo el ministro le pide la renuncia a la subsecretaria, al CEREMI involucrado, se cortan los convenios, se llevan los datos a la justicia. Todo esto lo hace el ministro. Entrega toda la información a la justicia, inicia un sumario administrativo en el ministerio, pero él no tiene en ningún momento la obligación de entregar algún antecedente adicional, alguna denuncia, perfecto, porque no recibe ninguna información. Y en segundo lugar, porque la justicia ya está investigando. Perdón, pero lo importante es que aquí no al menos no tiene la rigurosidad que se espera que debe tener una acusación. Perfecto. El documento mismo no establece entonces en qué momento, cuándo y cómo se habrían transgredido entonces esas responsabilidades. Por otro lado, muchas veces la parte técnica pasa de lado, queda de lado efectivamente en un juicio que se transforma en un juicio político o de decisiones políticas contra los opositores. Pero usted señala además que los miembros de la comisión o a quienes han invitado a exponer, o sea, los miembros en realidad quienes establecen en el Congreso, presentan la acusación constitucional o a quienes han invitado a exponer, no se han presentado ni siquiera en las comisiones y al parecer no estarían los votos. ¿Usted considera que están renunciando previamente a esta acusación? ¿Están reconociendo que la acusación fue un error? Mira, los diputados electos para estar en esta comisión que forman parte de la oposición, algunos no han llegado, otros han llegado tarde. Los diputados acusadores, los que firmaron la acusación, no se han aparecido ni una vez. Son 10, ni una vez se han aparecido. Propusimos que los invitaran para exponer la acusación y nos dijeron que iban a ver si van en alguna de las próximas sesiones, que son muy pocas. Nos quedan, ¿y a quién lo atribuye usted? Porque de algún modo ya han asumido que no tienen los votos. Y ya están diciendo, bueno, si se pierde de todas maneras el presidente debería pedirle la renuncia más adelante, seguro que lo va a cambiar. Cosa que no es así, el ministro está trabajando muy bien y tiene todo el apoyo del gobierno, del presidente en particular. Entonces, ayer fue un abogado invitado, un profesor de Derecho invitado por los acusadores, y él mismo se encargó de decir que a relativizar la consistencia de la misma acusación. Salió lo que acá en Chile llamamos el tiro por la culata. Entonces, la verdad es que es verdad que la acusación tiene un componente, las acusaciones tienen un componente político, eso es verdad. Pero tal como ellos dicen en el mismo texto, es jurídico-político. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es una cámara política, la Cámara de Diputadas y Diputados, las normas que se transgreden son jurídicas. Es decir, tiene que haber una prueba respecto de normas constitucionales o leyes que no se han cumplido o se han transgredido, es decir, por omisión o por incumplimiento. Perfecto, está y quedando, eso es lo que no está. Está quedando claro que efectivamente no solamente es una pérdida de tiempo, como dice mucha ciudadanía respecto de, una vez más se concentran las jornadas en estas materias que debieran realizarse efectivamente cuando haya flagrante comisión de alguna de las irresponsabilidades por las cuales puede ser acusado constitucionalmente. Pero ahora ni siquiera tiene el apoyo de todo el sector político, lo que finalmente nos remite a pensar que se están usando ya como tiros comunicacionales nomás, como acciones comunicacionales que pueden durar un día, pero que lamentablemente no contribuyen a dar una mejor opinión a la ciudadanía del trabajo que está haciendo en el Congreso. Bueno, Tomás Hirsch, diputado por la región metropolitana por el Distrito 11, muchas gracias también por contarle a toda Latinoamérica en qué va la acusación al ministro Montes. Que esté muy bien, que pase un buen fin de año. Muchas gracias a ti y a The News, estamos en contacto. Estamos en contacto, muchas gracias.